Estudios transversales, estudios longitudinales. También hay que tenerlo claro. Un estudio transversal es, en principio, todo estudio en el que no hay seguimiento en el tiempo. Ojo. Y se pueden tomar, os pregunto, datos de los pacientes a lo largo de 30 años, porque me ha costado mucho tiempo coger ese grupo de 50 pacientes. Imaginaos que estoy estudiando, no sé, enfermedad mitad del tejido conectivo, enfermedad poco prevalente, rara, y hemos tardado en recoger una... Claro, el primer enfermo entró en la consulta hace 18 años, después otro a los 3 años, otro... Pero todos se han hecho determinaciones en un momento determinado del tiempo. ¿Es transversal o no? Sí. Si ha habido seguimiento de cada paciente en el tiempo y hay mediciones repetidas en el tiempo, entonces estamos ante un estudio longitudinal. Es decir, si cada paciente tiene medidas repetidas en el tiempo y yo puedo decir cuánto han evolucionado, no sé qué, entonces estamos en un longitudinal. Pero si yo lo único que tengo es, imaginaos, proporción de sujetos que son hombres y mujeres, proporción de sujetos que eran diabéticos cuando entraron, es un estudio transversal. Aunque haya tardado 40 años en recoger la muestra, porque en cada sujeto lo estudia una sola vez. ¿Lo entendéis o no? ¿Vale? Transversal, ¿vale? Por supuesto, los estudios transversales tienen muy poca capacidad para encontrar relaciones causales. ¿Por qué? Porque habitualmente para que tú demuestres que algo es causa de, tienes que cerciorarte de alguna manera, ¿no?, que la causa precede al efecto. Si tú recoges todas las cosas en el mismo momento, te cabe duda, ¿no? Imagínate que tú coges una muestra grande y empiezas a relacionar entre diabética, no diabética, hipertensa, no hipertensa, y ahora calcula y dice, pues entre los diabéticos hay un 70% de hipertenso, ¿no? ¿Y qué es antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Tú puedes decir con ese estudio que la hipertensión es causa de diabetes o es la diabetes? No lo sé. Solo encuentras asociaciones, pero cuando no hay seguimiento temporal, los estudios transversales tienen poca capacidad para demostrar relaciones causales. Pueden encontrar asociaciones, claro, pero causales. Entonces, los típicos estudios transversales observacionales son las encuestas transversales, los estudios transversales, ¿vale? Mientras que los estudios longitudinales, los clásicos, son las cohortes, que van hacia adelante, y los casos y controles, que miran hacia atrás. Son estudios longitudinales. ¿Por qué un caso y control es un estudio longitudinal? Fíjate, a ver, os recuerdo, casos y controles, ¿no? Tú coges 50 enfermos que tienen síndrome de Sjögren, 50. Y ahora coges a otros 200 de la consulta que tienen patologías similares, fibromialgia, ¿vale? Y ahora en cada uno de ellos recogen un montón de cosas, ¿vale? Y les preguntan que cuánto comieron de no sé qué, que cuántas pastillas tomaron de no sé cuánto en el pasado, que si tuvieron que ingresar, y hacen una valoración de lo que ocurrió en el pasado, retrospectiva, ¿vale? Es un caso, síndrome de Sjögren, controles, no tienen síndrome de Sjögren y preguntan un montón de exposiciones en el pasado de los sujetos. Es longitudinal porque hay un factor tiempo. A veces es difícil de matizar cuál es el tiempo, porque imaginaos, por ejemplo, los estudios de casos y controles que evalúan el efecto de la dieta en la aparición de determinadas enfermedades. Esto hay estudios así. Hay muchos estudios, por ejemplo, de cáncer. Claro, tú quieres hacer un estudio de cáncer y coges 1000 personas con cáncer de colon y 10.000 personas sin cáncer de colon. Si les preguntas qué comieron, pero fijaros, cada sujeto, que es a lo que voy, tiene al menos dos determinaciones. Una hora en la que lo he diagnosticado tiene un cáncer de colon y después otra en el pasado, fiándome de su memoria, de los registros que tenga recogidos, de las historias clínicas, pero estaba en el pasado. Si ¿Lo veis o no? Si en caso de control le preguntas solo qué come en ese momento, ya sería un transversal. Es un transversal. Claro, O sea, está recogiendo las dos cosas en el mismo momento. Caso y control transversal. De hecho, a veces es muy difícil separarlo. Y veréis en la literatura muchas veces que pone estudio de caso y control, y cuando lo lees dice, vamos, es un transversal de todas. Muchísimo. Esa equivocación es muy frecuente. Un caso y control es verdadero. Tú debes de coger casos de una enfermedad que ya tienen algo, controles parecidos que no tienen la enfermedad, y debes evaluar factores de riesgo en el pasado. El problema es en qué pasaba. ¿Cuánto ha estado haciendo efecto
durante cuánto tiempo, con qué continuidad. Eso es muy difícil porque te fías de lo que tú ya no controlas. ¿Lo veis o no? Te tienes que fiar de la memoria, de lo que te cuenta, ¿vale? De la historia clínica, ¿vale? Pero es un estudio longitudinal. Lo único que pasa es que se mira hacia atrás, ¿vale? Hay dos mediciones, una en este momento y otra recogida en el pasado, ¿vale? Por lo tanto son estudios longitudinales, ¿eh? Claro, esta es la otra diferencia en la que caemos muchas veces: prospectivo, retrospectivo. ¿Cómo se clasifican los estudios prospectivos, retrospectivos? Pues fijaros, es en qué momento están recogidos los datos en relación al comienzo del estudio. Eso es prospectivo o retrospectivo, es decir, se llama prospectivo cuando los datos se recogen después de comenzar el estudio. Es decir, yo hoy empiezo el estudio y no tengo ningún dato recogido. Los datos van a irse produciendo a partir de este momento, ¿vale? Van a ser acontecimientos que ocurren a partir de este momento. Eso es un verdadero prospectivo. Por lo tanto, un prospectivo yo siempre voy a tardar tiempo en hacerlo. ¿Sí o no? Siempre. ¿Por qué? Porque tengo que esperar que ocurran cosas. Mientras que un retrospectivo es que los acontecimientos o hechos ya han ocurrido y están registrados de alguna manera, o los puedo entresacar de alguna manera, le puedo preguntar a la gente, pero ya ha ocurrido. Lo que a mí me interesa ya ha ocurrido, ¿vale? Es decir, en el momento cero, en el momento en que me pongo a recoger los datos ya están. Yo lo que tengo es que recogerlos. A lo mejor tardo 3 años en recogerlos porque soy un torpe o porque los datos son muy difíciles de recoger, pero ya se han producido los acontecimientos. Las mediciones están, ¿vale? Y yo tengo que mirarla hacia el pasado. Por lo tanto, estudios retrospectivos son aquellos cuyos datos ya están recogidos o hay registro, se recurre a la memoria o al relato del sujeto. Claro, son estudios, todos los retrospectivos, que tienen muchas más probabilidades de errores de medición. Si yo en la medición de lo que ha pasado antes tengo que fiarme del sujeto, de lo que me cuenta, de lo que se recogió en la historia clínica, que no la hice yo, sino que la hicieron, que faltan la mitad, que no están bien, que no entiendo la letra, que, ¿veis? Claro, yo no tengo mucho control sobre los datos cogidos retrospectivamente, ¿vale? Pero son mucho más fáciles de hacer, porque los acontecimientos ya se han producido y los datos están, lo que hay es que recogerlos. Sin embargo, el prospectivo, los acontecimientos ocurren después de iniciar el estudio. ¿Qué ocurre? Que se puede planificar mucho mejor su registro. Es decir, si yo sé que a mí lo que me interesa recoger es el número de eventos trombóticos que se va a producir a partir de un determinado momento en una cohorte de sujetos que tienen anticoagulante lúpico, ¿vale? Yo tengo un sistema de registro de medición perfecto, lo cito cada X tiempo, y soy mucho más eficiente en la recogida de esos datos. Ahora, me puede llevar un montón de tiempo recogerlo, porque claro, si tengo que esperar 10 años a que aparezcan los eventos, pues el estudio se puede eternizar, ¿lo entendéis o no? Es un verdadero prospectivo, ¿vale? En el que los acontecimientos todavía no son prospectivos. Por supuesto, un estudio clásico de cohorte o un ensayo clínico es siempre prospectivo, siempre. No conoceréis ningún ensayo clínico retrospectivo, no existe. Por definición, un ensayo clínico se mide en el tiempo cero, se interviene y se mide en el tiempo futuro. Siempre es prospectivo, ¿vale? Un estudio de cohorte es verdadero, siempre es prospectivo. Es verdad que ahora nos hemos inventado las cohortes retrospectivas. Fijaros, ¿qué será una cohorte retrospectiva? ¿Os acordáis? Esto está cada vez más de moda, las cohortes históricas. Una cohorte histórica es un estudio longitudinal en el que los acontecimientos del pasado están registrados de forma sistemática como si alguien hubiera hecho el estudio de cohorte y lo hubiera empezado hace 30 años. Y yo tengo la suerte de que me encuentro un registro de una cohorte en el momento cero. O sea, cuando yo empiezo el estudio me encuentro que la cohorte está recogida entera, porque alguien la empezó hace 30 años, la ha recogido sistemáticamente y en este momento ya todo el mundo tiene recogido la exposición y el evento. Eso es un chollo, es un chollazo. De hecho, ahora están saliendo muchos estudios de cohorte retrospectiva sobre los grandes registros que hay en los sistemas nacionales de salud. Registros sistemáticos que han recogido los médicos de cabecera británicos, que han recogido desde hace 20 años en una historia digital todos los antecedentes personales, medicación recibida, cada vez que el enfermo ingresaba, se ponía ingreso por hepatitis química,
claro, tiene una base de datos de millones de historias digitales con una cohorte de gente seguida a lo largo del tiempo. Y de hecho se están publicando cantidad de cohortes históricas o de casos y controles a nivel de una corte, o sonará, ¿no? Cada vez se publican más, porque alguien se ha encontrado la corte hecha. Una de las... ¿Es difícil diferenciarlo de un caso de control? Es muy difícil, sí, pero en el caso de controles eres tú el que tienes que seleccionar los casos. ¿Cierto? El caso de controles, tú ya aparte, tú eres el que elige los casos y los controles, ¿vale? En un caso de controles tú partes de seleccionar 50 casos y eres tú el que los elige, los selecciona, y tienes que buscar los 200 controles para ahora calcular en ellos una exposición en el pasado, ¿vale? Es decir, ya se ha producido la variable dependiente, el efecto, pero la relación entre gente que lo tiene y que no lo tiene la decides tú. No sé si me entendéis. Si tú coges 50 casos de síndrome seco y 200 casos de fibromialgia y vas a evaluar en ellos, en el pasado, quién se expuso, imagínate, a un plástico determinado, porque te parece que puede haber una relación entre la exposición a ese plástico y el desarrollo del síndrome seco, imagínate, tú eliges 50 casos de síndrome seco y 200 casos que no tienen síndrome seco, lo has elegido tú, con una proporción que es la que tú estimas. Y en ellos lo que vas a calcular es la probabilidad en el pasado, preguntándole a ellos o mirando el registro si te los encuentras. La gente sana, los controles no van a tener los registros. Ese es un gran problema de los casos de controles, que si el control es sano, es que a lo mejor no tiene historia. Con lo cual, probablemente tú tengas que utilizar un instrumento que es la entrevista o el cuestionario para preguntarle al sujeto qué pasó en el pasado. Y ya entonces te tienes que fiar de su memoria, de cómo tú le preguntas, ¿vale? Eso es un caso de control, ¿vale? Sin embargo, una corte histórica es diferente. Una corte histórica es, fijaros, corte significa grupo de personas que tienen unas características similares. Acordaros, la corte romana, todos iguales, con el casco, ¿no? El escudo, todos iguales, por eso se llamaba corte. Parecía un solo hombre moviéndose, ¿vale? Eso es una corte, un grupo de gente que tiene las mismas características. Bien, pues una corte de miles de personas que se han seguido a lo largo del tiempo y se han cogido sistemáticamente registros de muchas cosas, de exposiciones y de cosas que le han sucedido. ¿Lo veis o no? De exposiciones, tomó, por ejemplo, un estudio precioso que se publicó hace 3 años sobre el efecto de los inhibidores de la bomba de protones sobre fracturas de cadera, ¿no? Se ha visto que hay una asociación, es decir, incluso después de ajustar, la gente que toma inhibidores de bomba de protones durante más de 1 o 2 años, lo cual es así, tiene mucha más fractura de cadera, probablemente por efecto de hipocalcemia, de disminución de la absorción de calcio y muchas cosas, ajustando por muchos factores. ¿Cómo se ha llegado a eso? Pues fíjate, había una cohorte de 6 millones de personas en la base de datos británico, seguida durante 15 años, en la que todos los pacientes tenían registrado cuándo se les prescribía omeprazol, exposición, y tenía cuántos años ha tomado, bueno, se supone, está en la base de datos, si no se la ha tomado eso es otra cosa, pero está registrado que se les prescribía omeprazol, y habrá otros muchos que no se les prescribía omeprazol, ¿sí o no? Y ahora tú sabes, a lo largo de ese tiempo, porque el médico lo ha ido registrando, quién se ha fracturado la cadera, o quién ha tenido una fractura de cobre, porque lo ha ido registrando, con lo cual tienes la exposición y el resultado que a ti te interesa, lo tienes todo registrado, y tú cuando te pones a recoger los datos, miras para atrás y está recogido entero, ¿vale? Es diferente, están ya registrados de forma sistemática en el momento en que ocurrieron. No es como en el caso de controles que tú ahora le tienes que preguntar al otro, ¿y usted antes se tomó los omeprazoles? ¿Cuánto tiempo? ¿Usted se acuerda de esas pastillas? No, eso está registrado, la exposición está registrada, ¿vale? Con lo cual te has encontrado que la cohorte está seguida, alguien ha construido la cohorte y tú ahora nada más que tienes que analizar los datos, ¿vale? Hay una cohorte muy típica, la primera que se publicó en España, una cohorte histórica muy típica, que es la de Marrugar en la fábrica Pirelli de Barcelona, en la que esto es muy típico, hay muchos estudios de medicina del trabajo. Un médico del trabajo que acaba de salir, se encuentra el médico del trabajo en una fábrica con 3.000 trabajadores y que se pone a hacerle evaluaciones de salud
un tío concienzudo, hacer evaluaciones de salud desde que llega el primer día con 28 años a la fábrica, bum, 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 todos los años, colesterol, toma de tensión, peso, talla, cuánto fuma, tal, y lo va recogiendo en la ficha. Y además va recogiendo a lo largo de 25 años quién ingresa por un infarto, quién se muere por un cáncer, porque como es, son sus enfermos de la fábrica Pirelli, y al cabo de 25 años, alguien se encuentra una cohorte de 3.000 sujetos seguidos 25 años, con exposiciones y con eventos, y puede calcular incidencia. ¿Se puede calcular incidencia en esa cohorte? Sí, se puede calcular el número de sujetos que siendo hipertensos al principio han tenido un ictus. Se puede calcular. ¿Lo veis o no? El número de sujetos que fumando han tenido cardiopatía isquémica. Se puede calcular. Porque se lo ha encontrado uno recogido. Eso es una joya. Esto, cuando empecemos a tener grandes bases de datos, pues salen trabajos como churros. De la base de datos de los médicos británicos han salido en los últimos 5 años más de 3.000 publicaciones de impacto, ¿no? Que es una base de datos impresionante. A alguien se le ocurre una pregunta, además podéis acceder a ella, hay que pedir los permisos correspondientes, pero si se os ocurre la pregunta, pues los permisos correspondientes podéis acceder a la base de datos. Tenéis que presentar un proyecto de investigación, pero vamos, una base de datos espectacular. Hay otra en Canadá, en fin, que ahora mismo una base de datos que permite unos estudios estupendos. ¿Qué? La corte de Framingham sería eso, ¿no? ¿Vale? Lo que pasa es que esa se hizo con intención desde el principio. Es decir, es prospectivo pura. Es decir, la cohorte, ¿cómo se diseñó? Pues alguien en el año 52 cogió y diseñó un estudio diciendo vamos a evaluar a toda la población de Framingham durante los próximos 30 años. Y la enroló. No había pasado nada todavía, los sujetos eran sanos. Se le hizo un examen de salud y se le siguió durante 30 años. Eso sería un estudio descriptivo, porque es plan de... No, era un estudio de seguimiento prospectivo. ¿Por qué? Porque estaban interesados en ver si determinadas exposiciones se asociaban a determinados eventos. Lo que tuvieron es la santa paciencia de seguir a esa cohorte durante años. Ya sabéis que va por la tercera cohorte y ahora son los nietos de los de Framingham, ¿no? Pero son los nietos, me parece. Creo que es la tercera o la cuarta cohorte ya la que va. Pero claro, ese es un estudio de enrolamiento prospectivo. Ese empezó en el año 52 con la intención de ser un estudio de cohorte. En ese momento todos eran sanos, ¿vale? Es una cohorte verdadera, una cohorte prospectiva. En realidad las cohortes históricas también son cohortes verdaderas, pero nadie las hizo como cohortes verdaderas. Nadie las planificó como estudio de investigación de cohorte, no sé si me entendéis. Lo registró y no hemos encontrado que alguien ha hecho una cohorte. Claro, evidentemente no es como una cohorte verdadera, porque no están todos, tú no sabes si los médicos recogieron todo exactamente igual, si se han perdido claro, evidentemente. Los sanos no están recogidos, por ejemplo, en la cohorte histórica, salvo que hayan ido a hacerse de salud, claro. Pero no estás seguro que estén todos en la de Framingham. Efectivamente. Claro, pero tú puedes saber en esa cohorte, por ejemplo, el estudio este que os digo del omeprazol, del inhibidor de la bomba, con 6 millones de personas, tú puedes seleccionar al azar. De esos 6 millones puedes seleccionar 5.000 que han tomado omeprazol y 50.000 que no han tomado omeprazol. Cohortes puestas, cohortes no puestas, y calcular cuántos en cada uno han tenido una fractura de cadera. De hecho se hizo así. Y resultó que los que se habían tomado omeprazol tenían 1,5 veces más riesgo de tener fracturas que los que no habían tomado omeprazol, ajustado por otras múltiples variables. Claro, porque le podéis decir, hombre, es que los que tomaban omeprazol estaban más cascados, tenían no sé qué. No, ajustado por edad, por género, por alcoholismo, por tomadores de vitamina D, por mujeres menopáusicas si no, etc. Y al final seguía saliendo que había asociación entre la exposición al omeprazol y tener fractura de hueso, ¿no? O sea que eso claro, tener disposición de esos registros es una pasada, ¿no? Sobre todo registros también organizados como eso. ¿Alguna pregunta? Según el área en el que se desarrolla, también diferencias entre distintos tipos de estudios. Debéis de quedaros por lo menos de que hay una investigación básica de laboratorio, esta también es muy típica en nuestra área, en el área que nos gusta, hay mucha investigación de laboratorio, ¿vale? Sin pacientes, con tejidos, con muestras, con células, ¿no? La investigación clínica es la que se lleva a cabo con pacientes, la investigación epidemiológica es la que se lleva a cabo con poblaciones, ¿vale? Y también hay mucha investigación en servicios de salud. Estudio de prevalencia de la utilización de los servicios de urgencia
por pacientes, por sujetos afectos de fibromialgia, ¿no? Un estudio de investigación de servicios de salud. Y hay un área nueva, emergente, que es lo que se llama investigación translacional, ¿vale? La investigación translacional es una mezcla entre la investigación básica y la investigación clínica, ¿vale? Es una investigación muy emergente que consiste en una investigación básica, es decir, una investigación de moléculas, de células, de tejidos, con inmediata aplicación a la clínica, ¿vale? No porque yo estoy investigando en el laboratorio, si la cadena no se quede... No, estoy investigando en el laboratorio una molécula que va a servir para el diagnóstico de esta enfermedad, ¿vale? Eso se llama investigación translacional, ¿vale? O un nuevo test genético que va a ser marcador de esta enfermedad. Eso se llama investigación translacional. Es una investigación en el laboratorio con inmediata aplicación clínica. Sabéis que ahora mismo en el nuevo plan de Europa, en el plan europeo de investigación, que ya va por el 8º, ¿no? Va a terminar ahora el 7º programa marco. La investigación translacional en el área de salud se lleva prácticamente el 70% de los dineros. O sea que es ahora mismo un área absolutamente emergente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuevos procedimientos diagnósticos, nuevas terapias celulares, ¿no? Terapia génica, se va a llevar la gran parte de los. Pues esta es otra forma también de clasificar los estudios de investigación clínica, estudios de investigación en servicios de salud, estudios de investigación translacional. Y esto también debéis de saberlo. Hay estudios en los que los sujetos de investigación son personas, ¿vale? Son todo lo que llamamos estudios individuales, y hay estudios poblacionales, ¿vale? Esto también es muy emergente. Los estudios poblacionales son aquellos en los que las unidades de análisis no son personas, sino que son colectivos, son poblaciones, son grupos. El problema es que tenemos los datos agregados. Los estudios poblacionales, como yo digo, son los que se realizan sentado en una silla. No tienes que ver un paciente. Coges datos del anuario estadístico, del anuario económico y empiezas a cruzar datos. Son estudios de vago, de gente que no puede hacer sentada en la silla. Si tienes una buena pregunta, a veces la información está disponible. Hombre, no tienes la potencia, lógicamente, de un estudio a nivel individual, ¿vale? Pero como una primera aproximación puede ser muy interesante, ¿vale? A nosotros, por ejemplo, se nos ha ocurrido recientemente ver si hay alguna relación, todo esto de la implantación de la gestión clínica, ¿no? Implantación de la gestión clínica. Esto mejora los servicios de salud, la eficiencia y la satisfacción de los ciudadanos. Si es verdad que esto funciona de la gestión clínica, pues vamos a hacer un estudio simplemente viendo, fijaros, qué tontería, indicadores de satisfacción de los distintos hospitales y centros de salud de Andalucía y proporción de centros que tienen implantada gestión clínica 100%. Ahora ya no, porque ya está todo el mundo implantado, pero como tenemos datos de los últimos 10 años con encuestas sistemáticas, después me podréis decir, sí, pero esa encuesta es un churro, no valen para nada, que preguntan, pero si se han recogido, entonces, claro, esta es la debilidad que tienen los estudios poblacionales. Los estudios poblacionales, yo ya no sé quién es el que ha contestado, si le gustaba, no le gustaba, tal y cual. Están datos agregados. Yo sé que el hospital A tiene el 85% de satisfacción, el hospital B tiene el 93% de satisfacción, ¿veis? Y puedo cruzar datos. Pero tiene mucho sesgo. Claro, por supuesto. Los de telefonía. Efectivamente. Habría con el que te acaba de contestar, pero el último que te ha contestado te ha solucionado el problema y te preguntan: ¿cómo está usted satisfecho con la atención del profesional? Ahí no te permiten contestar la respuesta totalmente secada. Después yo podrá sacar telefónica. Están muy contentos con nuestra gestión, pero el problema es que la pregunta es falsa. Claro. Otra cosa es cómo están recogidos los datos, ¿vale? Si están mal recogidos de entrada, evidentemente el estudio es malo, ¿no? Es decir, si la mención es no válida, el estudio es no válido, lógicamente. Y de hecho, en este tipo de estudios se cometen muchos errores y se comete una cosa que se llama falacia ecológica, ¿vale? La falacia ecológica es un sesgo típico de los estudios ecológicos, de los estudios poblacionales, en los que a veces tú encuentras relaciones espurias y ordinarias. Un estudio ecológico, tú coges la renta per cápita de los 200 países en el mundo que la comunican todos los años, esos hay indicadores, además que se tienen que meter en internet, renta per cápita y la Organización Mundial de la Salud hay anuarios que tú puedes bajártelo incluso en tablas Excel, es decir, no tienes ni que teclearlo luego la tabla, vamos, es que te lo dan en la tabla Excel, por año, por países, y ahora imagínate que tienes otra tabla que es mortalidad por cáncer de estómago, ¿vale? Tú cruzas los datos
los 200 países, mortalidad por cáncer de estómago y renta per cápita, y a lo mejor encuentran una relación. Entonces, los países que tienen más renta per cápita tienen más mortalidad por cáncer de estómago. Eso se ha encontrado. ¿Por qué creéis que? Falacia ecológica. Puede ser un error o puede ser una realidad, ya que es un estudio ya más en concreto. Claro, se ha encontrado una relación en que a mayor renta per cápita, mayor mortalidad por cáncer de estómago. Lo de comida puede ser. ¿Será la comida? Falacia ecológica. O porque esté recogido los más cánceres Segundo diagnóstico. Claro, los países con más renta per cápita tienen mejores medios diagnósticos sanitarios. Es decir, en Mozambique creo que la incidencia del cáncer gástrico es el 0,001, que se mueren de otra cosa. ¿No? Falacia ecológica. Claro, esto hay que tener mucho cuidado, pero como un tanteo inicial en algunas enfermedades no está nada mal. De hecho, después os enseñaré algunos. Por ejemplo, ¿sabéis que Huelva, Sevilla y Cádiz son las 3 provincias españolas con mayor mortalidad por cáncer de pulmón? Esos son anuarios, que se publican todos los años. ¿Sabéis estos atlas de mortalidad que se publican año a año, además con las imágenes del mapa de España, con las provincias con distintos colores? Y siempre aparece el piquito de abajo, las rojas. Siempre. ¿Eso? Diagnosticamos más cáncer de pulmón, fumamos más. Ahora que sí, al lado de nada. Curioso, ¿no? Pueden dar una información muy preliminar, interesante. Evidentemente no sirven para comprobar hipótesis etiológicas ni nada más, pero los estudios ecológicos, los estudios de poblaciones, y hoy que disponemos de datos a porrillo, pues a alguien que se le ocurra una idea interesante, un estudio ecológico se hace en 2 tardes, si tienen las herramientas estadísticas adecuadas, ¿vale? Estudios poblacionales. Y después el tema de los estudios clínicos por determinadas preguntas, ¿no? Es verdad que desde el punto de vista clínico, pues empieza a haber estudios que buscan frecuencia de enfermedad, estudios que buscan diagnóstico, estudios que nos interesa el pronóstico, ¿vale? Por ejemplo, para hacer un estudio pronóstico, ¿qué tipo de diseño creéis que sería bueno para hacer un estudio pronóstico? Imaginaos que queréis conocer el pronóstico de pacientes con anticoagulantes lúpicos tratados con aspirina. ¿Qué tipo de diseño creéis que es bueno para evaluar el pronóstico? Pronóstico. Tiene que ver con lo que pasa en el futuro. Tiene que haber seguimiento longitudinal, tiene que haber una corte probablemente, ¿no? ¿Podemos hacer un caso de control para un estudio pronóstico? No, pero si tiene los datos, sí. Si tiene los datos, sí, el problema es, fijaros, casos y controles en un estudio pronóstico, casos y controles. Imagínate que tú lo que quieres ver es cuántos se mueren. Entonces tú tienes gente que ya ha tenido un evento mortal, es decir, tendrías que tener casos recogidos de muerte, y una cohorte que serían los que no han muerto, otro grupo, el grupo no caso, los que no han muerto, y tendrías que valorar en ello, en el pasado, múltiples exposiciones. Claro, la posibilidad de cometer sesgo en ese tipo de diseño es enorme, ¿vale? Pero en una primera aproximación pueden servir. Es decir, ahora, si a mí me preguntan ¿cuál es el diseño más típico para un estudio pronóstico? Yo utilizaría un estudio de cohorte. ¿Por qué? Porque puedes calcular qué es lo que va. Puedes ir calculando mes a mes en el seguimiento cuántos van padeciendo o teniendo una complicación, ¿no? ¿Vale? Incidencia de eventos trombóticos retinianos en pacientes con anticoagulante lúpico. Un estudio de seguimiento prospectivo te va a dar una incidencia más real que si tú coges gente que ha tenido ya el evento y la compara con otras no, y calcula en el pasado cuántos tenían anticuerpos, a qué nivel, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia? Pero bueno, estudios pronósticos tiene que haber, de entrada, tiene que haber seguimiento, por supuesto. ¿Vale? Bien. Y luego esta clasificación, que es la clasificación más clásica de todas las clasificaciones de los estudios, es que cuando estéis ante cualquier tipo de estudio, lo primero que, antes de decir qué es, hay que preguntar, señores, ¿este estudio hubo una intervención planificada? ¿Vale? El estudio se hizo con intención de probar que algo, una intervención determinada, un tratamiento, funcionaba o no funcionaba, era seguro, ¿no? De hecho, los sujetos recibieron eso por el hecho de participar en el estudio. Si la respuesta es sí, estamos ante un experimento, ¿vale? Si la respuesta es que hubo intervención planificada, estamos ante un experimento.
¿vale? Si la respuesta es no, los sujetos se observaron, se tomaron mediciones, se les preguntó en el pasado qué habían hecho, estamos ante un estudio observacional, ¿vale? Y dentro de los estudios experimentales, de los estudios con intervención, acordaros de que si hay asignación aleatoria, estamos ante un experimento verdadero, ensayo clínico, y si no hay asignación aleatoria, estamos ante un cuasi experimento, ¿vale? Por el otro lado, estudios observacionales, no hay intervención. Los investigadores adoptan un papel meramente pasivo. Miden, clasifican, estadían, siguen a los pacientes, pero no hay intervención. Estudio observacional. Con dos diferencias. Si hay una hipótesis previa a contrastar, si hay una pregunta de investigación que intenta relacionar hechos, causas, estamos ante un estudio analítico, y si no intentan, sino que lo único que se describe una situación, una circunstancia, estamos ante un estudio descriptivo puro, ¿vale? Estudios descriptivos, estudios analíticos, estudios cuasi experimentales, estudios experimentales. Pregunta de mañana: ¿cuáles son los estudios más válidos? Aquellos en que presumiblemente hay menos errores. ¿Para allá o para acá? Para acá, ¿no? La máxima validez está en los estudios experimentales. ¿Por qué? Porque se tiene el máximo control sobre la exposición y sobre el efecto, sobre las dos cosas. El máximo control, porque es el investigador que decide quién se expone y quién no, quién se trata y quién no, y sobre el efecto, no estoy contando, estoy sabiendo quién se enferma, quién cae, quién... Máximo control. Si encima hago un ciego, es decir, ciego la medición y no sé quién está tomando, quién no está tomando, quién está expuesto, quién no, la validez va aumentando. Por eso, cuando mañana veamos qué tipo de diseños son los que ofrecen más validez en una terapia, pues sin ninguna duda los estudios experimentales verdaderos, el ensayo clínico. Por eso cuando veamos mañana la pirámide de la evidencia, ¿qué está en la cúspide? Pues el ensayo clínico. Incluso si hay varios ensayos clínicos aleatorios, doble ciego, grandes, que se han mezclado en un metaanálisis, pues todavía más, ¿vale? Mientras que los estudios descriptivos, las probabilidades de que introduzcan sesgos, la muestra limitada, que la muestra esté muy seleccionada, son enormes, las mediciones sean incorrectas, por lo tanto, por ejemplo, para probar una terapia o un estudio descriptivo no sirve. Hombre, como primera aproximación básica, si no hay nada más, pero de entrada no sirve, ¿no? Acordaros de que este tipo de diseños no prueban hipótesis, aunque estudios bien hechos pueden generarlas, ¿vale? Los que prueban hipótesis es a partir de aquí. Estudios analíticos y estudios experimentales. Los estudios experimentales en realidad son estudios analíticos. Lo que pasa es que son estudios analíticos con intervención planificada, ¿vale? Son estudios analíticos con intervención, donde hay una manipulación directa de la exposición. ¿De acuerdo? Estas transparencias extraordinarias son de mi amigo Máximo Bernabeu y se las he calcado, así que yo le pido permiso y hace una clasificación de los estudios desde una aproximación muy racional. Fijaros, cuando tenemos poco conocimiento del problema, cuando estamos en mantillas todavía y hay muy poco publicado sobre el tema, es algo muy novedoso, lo lógico es empezar por hacer estudios observacionales. De hecho, de grandes estudios observacionales han salido magníficas hipótesis y trabajos posteriores. Magníficas. Es decir, las grandes series que todos conocemos hoy, de Fauci, de la granulomatosis de Wegener, de los primeros casos, el embolismo pulmonar en una mujer que tomaba anticonceptivos orales, publicaron en el año 61. Alguien publica en el Lancet un caso de mujer con tromboembolismo pulmonar y le ha preguntado, y como tomaba anticonceptivos orales, se lo publican. Fijaros lo que hemos sabido después de eso. A propósito de un caso, es decir, claro, cuando sabemos poco, una mente brillante es capaz de hacer un buen estudio descriptivo, incluso con muy pocos casos, ¿vale? Y poner un conocimiento que generará hipótesis. A propósito de 4 pacientes con neumonía por neumocistis carini
en el área de influencia de San Francisco, publicado en el New England, 1981. 4 casos de Pneumocystis carini. Bueno, 4 casos. Sí, en homosexuales. A alguien se le enciende la bombilla y dice, coño, esto nada más que se daba en niños leucémicos, ¿vale? Y de pronto aparecen en un periodo de varias semanas 4 homosexuales del área de San Francisco que tienen toda una neumonía por Pneumocystis carini. Y lo publican en New England. Original, no una cartita, original. Claro, ¿por qué un estudio observacional de esa naturaleza es un gran estudio? Porque descubre una situación diferente que se hace, que inmediatamente nos hace hacernos preguntas. Todo el mundo se puso a hacerse preguntas inmediatamente después. Ese estudio era imposible que diera la respuesta, imposible. 4 sujetos, aunque le midieron de todo, claro, lo bueno de publicar ese estudio, ¿por qué se lo publica en New England? Porque a esos enfermos le hicieron todos los test disponibles en ese momento. Es decir, los tíos que descubren aquello dicen, sí, describen cómo era la inmunidad celular, cómo era la inmunidad humoral, cómo eran las inmunoglobulinas, cómo eran los linfocitos, y hacen una descripción brutal. Y se encienden bombillos. Tienen linfocitos bajos, tienen la inmunidad celular alterada. Esto es un nuevo síndrome, llegan a decir, es un nuevo síndrome de inmunodeficiencia, con 4 casos. Es una serie muy corta, pero excepcional, ¿vale? Por lo tanto, cuando sabemos poco de las cosas, los estudios observacionales son buenos, claro que sí. Incluso los estudios cualitativos son buenos, cuando sabemos poco de las cosas. Por lo tanto, cuando empezamos a descubrir cosas en un área de poco conocimiento, los estudios observacionales, incluso descriptivos, son muy válidos. Incluso los estudios ecológicos, con todos sus matices, luego ya veremos en qué termina la cosa, ¿vale? Pero a veces manejar esas tablas, esos anuarios, tiene cosas interesantes. A nosotros nos han aprobado un proyecto de valoración de cáncer de pulmón en los fumadores con 150.000 euros basado en un estudio ecológico. Cáncer de pulmón en los fumadores en el suroeste de España, donde el estudio ecológico dice que hay mayor mortalidad por cáncer de pulmón, y se le ha tragado el FI y nos ha dado un dineral para hacer un estudio en 2 fumadores. Claro, ¿por qué lo hemos hecho en 2 fumadores? Pues si lo hacemos en fumadores, suponemos que hay una hipótesis detrás de ella que puede ser la exposición ambiental, lo que comemos, la exposición a metales, ¿vale? Y por ahí estamos investigando a raíz de un estudio ecológico, ¿vale? Después a lo mejor sale por petenera y otra cosa, y es un sesgo que estaba mal contado, o que aquí los médicos, los certificados de función, nos dedicamos a poner cáncer de pulmón. Claro, porque eso, fíjate, esas estadísticas están sacadas en base a lo que ponemos los médicos en el certificado de función. Así se hacen los anuarios estadísticos, Si todos ponemos parada cardiorrespiratoria como causa de muerte o cáncer de pulmón, por lo mismo, vamos, digo una barbaridad, ¿no? Pero para que veáis a veces cómo manejamos los datos, Bueno, por lo tanto, en una primera fase, lo que llama máximo punto cero, los estudios descriptivos, ¿vale? Ya sean en poblaciones o ya sean en individuos. En un momento, por supuesto, esto tiene grandes limitaciones, ¿no? Pero por ejemplo, los estudios en poblaciones pues son rapidísimos de hacer, de bajo coste, no sirve para verificar hipótesis, requieren tener acceso a información en base de datos de salud, que ya cada vez están más accesibles, y los análisis en individuos pues requieren identificación de individuos, fotografía de un problema, como hemos dicho antes, y puede haber muchos sesgos, pero como una información basal es perfecta. Momento 1, cuando ya tenemos bastante información, ya ha habido varias series de casos, se están comunicando, ¿en qué deberíamos de meternos? Pues deberíamos de meternos ya en hacer otro tipo de diseño que intentarán verificar las preguntas que han surgido en los primeros, ¿vale? Así ocurrió, por ejemplo, en el SIDA, inmediatamente después de que aparecieron los 10 casos de Pneumocystis carini de París, los 4 de Francia, el sarcoma de Kaposi en Nueva York, ¿lo acordáis? Inmediatamente, en cuestión de 6 meses, toda la comunidad científica se tiró a publicar casos, series y a hacerse preguntas y a coger ya estudios de cohorte. La 13 pasó eso con los anti-TNF. También en España, claro. Aquí, por ejemplo, empezamos inmediatamente que se describieron los primeros casos, sería una cohorte de marineros. Recuerdo a varios de mis compañeros hicieron la tesis en la cohorte de marineros que viajaban a África, Entonces, marineros onubenses que viajaban a la África subsahariana se contagiaban de SIDA por contacto con prostitutas y con jeringuillas
si tenían cualquier accidente en el barco tal, les ponían una inyección de cualquier y cogían el SIDA, ¿no? Entonces hicimos un estudio de cohorte, en marineros. Hay otra cohorte famosa en camioneros, ¿no? Usuarios de prostitutas en distintos países con una alta prevalencia de la infección, etc. Empezamos a hacer ya estudios en los que se intenta ver qué explicaciones puede haber. Por lo tanto, estamos ya en un momento distinto, en un momento en el que empiezan a verificarse hipótesis, a buscarse factores de riesgo, cosas que se asocian. Por lo tanto, es el momento de meternos en estudios de cohorte o en estudios de casos de control. ¿Vale? Acordaros, cohorte, si os vais a meter, que no haya mucho tiempo de latencia y no tengáis que estar años y años y años siguiendo a la gente. Yo no me metería jamás en hacer un estudio de cohorte si la incidencia del evento es baja, porque la van a terminar mis hijos, no la voy a terminar yo. Imaginaos que yo sigo una cohorte para ver cuántos casos de dermatopolimiositis surgen en una cohorte de 1000 personas. Ninguno. Tendría que seguir decenas de miles de personas durante muchos años para tener 20 casos, a lo mejor. No la voy a terminar yo. Eso no es un buen estudio para meterme en una cohorte, para ver factores de riesgo en la población para desarrollar dermatopolimiositis. En enfermedades de muy baja prevalencia o muy raras, es preferible hacer estudios de casos y controles, ¿vale? Es preferible coger los 50 casos de dermatopolimiositis que tenemos, los 50 compañeros del grupo GEA, ¿no? Y hacer una evaluación retrospectiva de factores que pudieran haber estado relacionados. ¿Lo veis o no? Por lo tanto, estudios ya que evalúan relaciones, que intentan ver factores de riesgo, factores pronósticos. Estamos ya en un momento 1. ¿Vale? Hemos pasado de la descripción a la búsqueda de explicaciones, ¿vale? Y ya cuando tenemos mucha información sobre esto y ya hay un cierto posillo de cómo funcionan las cosas, acordaros que la causalidad, determinar que algo es causa de, no vale solamente un estudio. Para decir que algo es causa de, normalmente requerimos varios estudios, mucha información coincidente, relación dosis-respuesta, es decir, que a mayores cantidades, mayores efectos, ¿vale? ¿Os acordáis ¿no? ¿Acordáis que eso se llaman los criterios de Bradford? Que son una serie de criterios que han funcionado bastante bien para explicar que algo tiene probabilidades de ser causa de. Bueno, pues cuando todo esto empieza a surgir de la información de los estudios analíticos, puede que paremos. ¿Vale? Así se hizo en el SIDA. Empezó a haber información pertinente de que todo estaba transmitido por un virus. ¿Vale? Cuando se vio que las incidencias eran precisamente en determinadas personas, por ejemplo, nosotros rápidamente vimos en la cohorte de marineros que eran precisamente los promiscuos sexuales, los que tenían como 7 o 10 veces más riesgo que los que no tenían relaciones con prostitutas, o que los que se ponían sistemáticamente el condón pues tenían como 10 veces menos de riesgo que los otros. Es decir, claro, hay una relación de que ya está claro, cada vez más claro, la transmisión sexual. Esto se probó en decenas de cohortes y rápidamente toda esa información. Puede que llegue un momento en que no sea necesario investigar más, pero si queremos seguir investigando cuando ya hay información relevante, puede que pasemos a una fase 3, ¿no? Que es ya la fase más de intervención, ¿vale? Por lo tanto, nadie debería meterse en un estudio de intervención si no tiene información potente de estudios descriptivos y de estudios analíticos, incluso de estudios analíticos con medicamentos. Es decir, mucha información se saca también de estudios de cohorte en los que no se ha puesto el medicamento como una intervención planificada. ¿Cuántas veces ha surgido que un medicamento que estábamos usando para una cosa empieza a funcionar en otra enfermedad a raíz de un estudio observacional bien hecho? Esto es muy interesante, o sea que si se os enciende la bombilla en este momento puede que no sea necesario, pero si es así, pues puede que tengamos que pasar a la posición 3, ¿no? Y la posición 3 es la posición ya de estudios de intervención, o sea, primero descriptivo, después analítico y después intervención, ¿vale? Y si aún así nos siguen surgiendo dudas, se puede ir aumentando la información disponible, pues integrando información proveniente de estudios estupendos de intervención en lo que llamamos revisiones sistemáticas o metaanálisis, ¿vale? Sería la posición 4, sería que cuando ya hay mucha evidencia de distintos ensayos clínicos, y esto es importante porque a veces no es necesario hacer un enésimo ensayo clínico.
sino que a lo mejor, y esto es una invitación a navegantes, hay información suficiente con pequeños ensayos clínicos que, bien integrados en un metaanálisis, son suficientes para decir que una terapia funciona o que no funciona. ¿Vale? Esto os podría dar ejemplos de todos los colores, ¿no? El ejemplo más clásico, el más bonito, dramático, es el uso de estreptoquinasa y de fibrinolítico en el tratamiento de infarto agudo de miocardio. Los primeros ensayos clínicos que utilizaron estreptoquinasa, estoy hablando de los años 52, 53, 55, en el tratamiento del infarto agudo de miocardio, eran estudios con 20 pacientes, 50 pacientes. En el año 57, uno con 300 pacientes. Y empiezan a obtener resultados con un riesgo relativo, ¿os acordáis del riesgo relativo? Que en un ensayo clínico siempre es protector, es decir, las personas que se ponían el fibrinolítico tenían menos riesgo de morirse del infarto de miocardio que las que no se lo ponían, ¿no? Las que se ponían placebo. Entonces salían riesgos relativos de 0,9, 0,8, algún estudio, algún ensayo clínico 1,1. Bueno, ¿ahora qué pasa? Han salido 3 ensayos clínicos, uno con 0,8, otro con 0,9 y ahora sale uno diciendo que 1,1. Es decir, que los que se ponen estreptoquinasa se mueren más. ¿Qué hacemos? Y se siguen haciendo ensayos clínicos. Hasta que sale el famoso GC del año 81, que se publica en el JAMA. Han pasado 25 años haciéndose ensayos clínicos pequeños. El que más pacientes tenía, me parece que eran 800. ¿Vale? Pero hubo que llegar a hacer un ensayo clínico con 17.000 pacientes para demostrar que el riesgo relativo era 0,85. Es decir, que se reducía la mortalidad un 15%. De 0,85, sabéis que la reducción relativa del riesgo es la diferencia entre el riesgo relativo y 1. Es muy fácil de calcularlo. Si yo tengo un riesgo relativo de 0,85, es que se reduce relativamente el 15% la mortalidad. El 15% de reducción de mortalidad no es nada despreciable. Pues hubo que esperar hasta hacer el gran ensayo de 17.000 pacientes para demostrar que la mortalidad se reducía un 15%. Si alguien hubiera hecho un metaanálisis de los 40 ensayos clínicos que se realizaron hasta el año 81, habría demostrado exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y no habría que haber hecho el ensayo de 17.000 pacientes a los que se sometió a algo que ya se podía decir que funcionaba, por lo tanto no sería ético, pero que además costó 800 millones de dólares del año 80. Es decir, una salvajada. Es decir, que a veces hay información interesante, relevante, de pequeños estudios, que si se agrupan correctamente, metaanálisis, podemos obtener una información muy relevante. Esta es una invitación de por qué hay que hacer revisión sistemática, hay que hacer metaanálisis, porque pequeños estudios bien hechos, cuando se integran correctamente, nos pueden dar una información muy relevante. ¿Vale? Fijaros que los metaanálisis no son estudios sobre individuos, son estudios sobre estudios. ¿Lo veis? Es un estudio especial, es un estudio sobre cosas que ya se han hecho. ¿Vale? Lo que se hace es integrar. Este otro estudio está sentado en la mesa, no hay que ver a un solo paciente. ¿Vale? Se hacen sobre la mesa, hay que saber hacerlo y hay que obtener la información de cada uno de los estudios. Claro, tienes que tener una información muy desgranada de cada uno de los estudios, pero se puede tener una información muy relevante. Muy relevante, ¿vale? Bueno, esta sería un poco. Mañana veremos incluso si hay una posición metodológica 5, ¿no? Si hay, ya empezamos a tener esa información que es la de las revisiones de revisión, ¿no? Es decir, esta famosa guía basada en la evidencia, por ejemplo, el Up-to-Date. El Up-to-Date probablemente es una de las mejores bibliotecas en este momento, porque lo que hace es poner en nuestras manos información estructurada, resumida, proveniente de decenas y decenas de metaanálisis y de ensayos clínicos, ¿no? Con lo cual, pues si algo está ahí, pues evidentemente tiene una fuerza enorme, ¿vale? Esto es lo que veremos mañana, ¿no? De que la información que nos puede dar
los estudios individuales es la que es, y un ensayo clínico de máximo nivel, evidentemente, claro que aporta una información muy válida, pero que empezamos ya a tener ahora lo que se llaman sinopsis de estudio, síntesis, los sumarios y los sistemas que nos permiten búsquedas súper avanzadas con un nivel de información enorme, ¿no? Bueno. Paramos ahí un momento, son las 8, preguntas sobre esta parte. ¿Estáis muy cansados? A ver, cosas que no se me pueden olvidar para que mañana no vayáis a meter la pata en el examen. Cosas que no se me pueden olvidar. A ver, algo que se me olvida.